surgió, así se desvaneció. Pero en el Inter había por todos lados la psicosis, había niños con miedo, había padres de familia que también vivían con miedo, y pues sabes que al final de cuentas no hay peor enfermedad en este mundo, y yo creo que lo peor que ha estado pasando en medio de esta contingencia, en medio de esta pandemia, este confinamiento, ha sido el miedo. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿y cómo hizo Pablo? ¿Cómo le hiciste tú? ¿Qué hiciste? Porque yo sé que has tenido, o sea, además de que eres una persona que estás todo el tiempo, estás estudiando, te estás preparando, siempre estás, o sea, innovando dentro de tu trabajo. En cuestión de tu persona, espiritualmente, emocionalmente, ¿cómo aprovechaste esta pandemia, Pablo? Digo, está confinamiento. Lo dijiste ayer, hay que eliminar la palabra pandemia y la palabra COVID. Eliminados, confinamiento. Sí, o al estar guardados. O estar Que de hecho, guardados. cuando a mí me preguntan, ¿cómo estás? ¿Estás encerrado? Les digo, no, estoy guardado. Pues sí. Estoy guardado, digo. Es que también yo creo que la utilización de las palabras tiene muchas implicaciones en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, yo creo que al igual que todos, Pati, pasé por todas las etapas, porque también hay que decirlo, o sea, no somos ni superhéroes ni nada que se le parezca. Uh-huh. En mi caso particular, pues fue estar dándome cuenta de lo que estaba pasando antes de que llegara aquí. Uh-huh. Primero escuchar lo que pasó en China y luego escuchar que se pasó a Europa y luego saber de aquel famoso barco que llegó a Cozumel y que dices, pues ya está aquí, es muy cerca, ya está en México, a ver, irá a llegar para acá, y de repente decir, estoy en una ciudad fronteriza y muy cerca de ciudades donde hay mucho movimiento, pues ¿qué va a pasar? Entonces dije, bueno, pues a comenzar a tener cuidado. Y me acuerdo que desde semanas antes de que comenzara el confinamiento, que si lo recuerdas, Pati, fue el 15 de marzo de este año. Sí, sí, sí. Antes de eso ya se comenzaban a tomar medidas de lavarse las manos y cómo lavarse las manos, de usar el desinfectante, de mantener distancia, aquello de saludarse de codo. ¿Te acuerdas que también se empezó a manejar? Que ya ahorita tampoco se recomienda eso porque el saludarse de codo no da la suficiente distancia entre una persona y la otra. Y de repente, pues ya está aquí. Entonces al principio, y al igual que todos, y aún siendo periodista, pues fue la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿y ahora qué sigue? ¿Por qué? Pues porque ni tú, ni yo, ni, es más, te puedo decir, pues ni mis padres, ni nadie que nosotros conozcamos le había tocado vivir una situación similar. No, pues no. Uh-huh. Porque la pandemia que hubo a principios del siglo XX, pues fíjate, curiosamente sí le tocó a mi abuela, pero mi abuela ya falleció a los 101 años. Uh-huh. Pero pues, y fíjate, curiosamente ella nunca platicaba de eso, nunca fue un tema en su momento, ¿no? Entonces, sí estábamos como en esta incertidumbre de qué va a pasar. Por fin se nos dice, en este caso, en la institución en la que trabajo como coordinador, pues ya, a partir de mañana ya no... Dilo, así, abierto. De culinary. Sí. Ya a partir de mañana Uh-huh. pues, se suspenden las clases después del puente del 20 de noviembre, Uh-huh. que se adelanta, perdón, del 21 de marzo. marzo. El Uh-huh. 21 de marzo, sí. Se suspenden las clases para todos los estudiantes, seguimos yendo los coordinadores y los maestros y demás, y de repente ya, mañana ya, se acabó, ya no vienen. Ya confinamiento total, se cierra la escuela, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? Entonces viene la incertidumbre de todo. ¿Cuánto va a durar? Recordar la psicosis que se dio, de la famosa psicosis del papel de baño. Ah, santo Dios, Que sí. todo el mundo se llenó Que nunca entendí por qué. Hay muchas explicaciones ahí que han sacado los especialistas, los psicólogos en ese sentido. Yo me imagino que pues ahorita que no hay desabasto, pues tienen mucho para de aquí al año próximo, ¿no? Pues sí. Ya por Pero lo la menos verdad es que nunca entendí por no qué, o sea, gastan. por qué el papel de baño, o sea, cuál era el objetivo. Pero sí, fue una cosa espantosa. Sí, pero pues al final de cuentas, Pati, fue el no saber. O sea, yo no me atrevo a juzgar a quienes se fueron a comprar papel de baño y carritos y carritos de agua porque no sabíamos qué iba a pasar. Claro, claro, sí, exactamente. Entonces, pues ahora sí que todo mundo fue un poquito ráscate con tus uñas
Yo me acuerdo, fui a hacer mi mandado pensando en varias semanas y fui a hacer el mandado de casa de mis papás porque dije, pues no, ya mis papás ya no van a salir. Ujú. Entonces fue a surtir y ya desde entonces comenzar la costumbre de desinfectar todo y comenzar la espera. Y la verdad es que pasar los primeros días fue como que te empieza a caer el 20 y luego ves que esto no va a durar 40 días. Ujú, ujú. Por eso ya nadie le llama cuarentena. Sí, sí. Y entonces vienen otras preocupaciones. Viene, pues, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar mis compromisos? Y obviamente también está el tema de, pues, la salud de mi familia. Claro. ¿Cómo vamos a hacer para proteger a nuestros seres queridos? Y sobre todo cuando obviamente dos cabezas no, o sea, piensan, o sea, cada cabeza es un mundo. Y Claro. dentro de, Ujú. de una misma familia puede haber diferentes puntos de vista. Y sí te confieso, Pati, lo comparto y no tengo ningún reparo en decirlo, sí pasé, yo creo como muchos, por la etapa crítica, por un desgaste emocional muy fuerte, precisamente porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Claro. Y más que de hablarte del miedo al contagio, o al miedo al contagio en mi persona, Ujú. era mi familia. Y el encontrar la forma de apoyarlos de la manera más eficiente que fuera posible. Ujú. Entonces, eh, empiezo a darme cuenta de todas las actitudes que yo estaba teniendo y que no me estaban ayudando y que no me estaban apoyando. Ujú. Entonces comienzo a hacer un proceso que afortunadamente, digo, tú lo sabes, Pati, porque nos conocemos de muchos años, esto es algo que no lo inventé ayer, es algo que lleva un proceso de toda mi vida, Ujú. el, pues la búsqueda espiritual, la búsqueda de la paz interior, en fin, del desarrollo humano, el desarrollo personal, también por eso estudié una maestría en desarrollo humano. Ujú. Entonces fue comenzar a poner en práctica todo eso e identificar cuáles eran esos aspectos que realmente estaban haciéndome daño. Porque llegó un momento en el que estaba teniendo insomnio, Ujú. tuve problemas de que no me podía mover la cintura, unas contracciones musculares terribles. Tuve un problema en la piel, que dices, bueno, y encerrado, ¿cómo fue que me llené de ronchas? Pues, ¿cómo fue? Pues es precisamente una Ner- somatización de lo que estaba yo viviendo. Entonces dije, a ver, Nervios, sí, hasta estrés, aquí nervios. llegó. Ujú. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Entonces, comencé a identificar esas cosas que me estaban haciendo daño. Y lo primero fue el exceso de información del que acabamos de hablar hace un momento, Pati. Ujú. Y en Ujú. muchas ocasiones información inútil. Sí, Yo con esto no quiero decirle a la gente, no veas noticias, no leas periódicos, no. Yo en lo personal, y lo voy a decir muy claramente, yo no lo estoy haciendo. qué bueno, sí. Yo no estoy viendo noticieros, yo no estoy viendo periódicos en este momento, más que lo más elemental, Ujú. porque dime si no, Pati, en muchas ocasiones terminas de ver un noticiero y estás peor que cuando Sí. empezaste. Es una angustia, ¿sí? Porque estás viendo que aquí, que allá, porque digo, de por sí el mundo está bastante feíto y por todos lados, en todos los gobiernos, yo no sé, y todavía pues, es como pues, agarrar el látigo, ¿no? O sea, Sí. Y tú dirás, bueno, y siendo periodista, pues sí, siendo periodista. Y es que fíjate, ya como por inercia, aquí en este aparatito, yo tenía programados todos los periódicos, todos los medios ujú, de los internacionales, desde los europeos, de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, todas las mañanas. Y eso desde antes, ha sido una ujú, costumbre de años, desde que pues sí. existen estos aparatos, de tener las alertas. Entonces, lo primero que siempre hacía yo era, al abrir el ojo, ver mi teléfono y empezar a ver las alertas de las noticias que había y meterme a leer las noticias que eran importantes. ¿Sabes Ujú. qué, Pati? No, dijiste no. Como a las 2 semanas o 3 semanas de que empezó esto, quité las alertas. Ujú. Y No, dije, qué de lo que bueno. yo me quiera enterar, me voy a meter a buscarlo. Y se acabó. Y también hice un poquito de ayuno de redes sociales.
Ay, maravilloso, maravilloso. Sí, te confieso que lo dejé un poquito, Y mira que si adelgazaste, ¿eh? Y mira que si sí, adelgazaste. sí, fíjate, Pero, y fíjate que lo primero al principio fue una mezcla, porque resulta que cuando fui a hacer mi mandado, y eso tómenlo muy en cuenta quienes quieran ujú, bajar de peso, ujú. porque yo le calculo más o menos, Pati, yo creo que mínimo unos 20, 25 kilos lo que bajé. Pero fácil, ¿eh? Lo que pasa es que Fácil. como no tengo báscula en casa Ujú, y no voy a ir a ninguna parte a exponerme, ujú, nada más para irme a pesar, pues yo nomás veo que toda mi ropa me queda floja. ujú, Y al principio fue, como te digo, fui a hacer mi mandado el 15 de marzo, pero como estaba nervioso y además acababa de comer, resulta que en ese momento en lo único que... Y aparte estaba la psicosis de no hay nada. Entrabas a los supermercados y estaban vacíos. sí, claro. Entonces, pues fui y compré lo que había y únicamente fueron cosas saludables. Ujú. No me compré nada de botanas, nada de pan, nada de dulces, nada de chocolate, nada de eso, nada de refresco. Simplemente pensé en aquello que yo podía hacer rendir para los 40 días que se supone que íbamos a estar encerrados, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. ¿qué pasó? Pues que estaba yo confinado y no tenía nada de lo que engorda. Qué maravilla. Entonces, ¿qué haces? Pues comes lo que tienes y lo que comí, aparte comer en casa, ya fue el no comer garnachas, el no comer fritangas, mejor dicho, en la calle, pues también ayudó muchísimo, ¿no? Pero también, Pati, y lo reconozco y lo comparto por si a alguien le hace bien, Qué también padre. hubo Ujú. mucho desgaste emocional. Y ese desgaste emocional también contribuyó a la bajada de peso. Yo te puedo decir que sí, las primeras semanas yo comía porque sabía que tenía que comer y porque volteaba a ver el reloj y ya eran las 12 del día y no había desayunado. O ya eran las 8 de la noche y no había comido. Entonces dije, a ver, momentito, o sea, y fue de poner casi casi alarmas porque no me Ujú, daba hambre, ujú. entonces poner alarmas para comer a mis horas. Sin embargo, pues bueno, pues bajé de peso, y en este momento me siento bien, pero ya al final de cuentas, ¿qué fue lo que llevó a poderte decir yo que en este momento me siento bien? No es nada más la parte física, sino que, como te dije, eh, comencé a identificar los impulsos o los estímulos negativos que había a mi alrededor Ujú. y los eliminé. Y me comencé a enfocar en cosas que son realmente importantes. Enfocarme en la atención a mi familia, en lo que necesitan, en apoyarlos, en, y además de eso, ser muy cuidadoso con lo que veía, bueno, que veo, que escucho y leo. Pati, ¿cómo te explico? O sea, ¿qué lógica? Y no es que yo juzgue, pero fue algo que me llamó la atención y eso fue lo que me hizo abrir los ojos, porque me acuerdo que en una de las primeras semanas de la pandemia, me meto a Netflix para buscar una película y resulta, no sé si recuerdes tú, que en el top 10 de México estaba una película que se El, vi- llamaba algo así como Pandemia o Epidemia o sí, algo el así, virus, ¿no? El virus, creo, algo ¿no? así, Algo así, algo sí, pues. así. Y dices, a ver, pero ¿cómo? Pero es lo que estaba viendo la gente en ese momento. Y es hora que yo no vi esa película, no la he querido ver porque dije, ¿para qué? Entonces, eso me hizo darme cuenta de cómo nosotros mismos somos nuestro peor enemigo porque nos estamos perjudicando nuestro estado de ánimo, nuestro estado espiritual, nuestro estado psicológico con lo que estamos viendo, con lo que estamos consumiendo. Entonces dije, ¿sabes qué? Prefiero ver películas de esas que yo les llamo una buena película para un domingo en la tarde en la que no quieres pensar. Ujú, Eso. Nunca he sido aficionado a las películas violentas, ujú, pero pues ahora menos. claro. Los libros, las lecturas que he estado haciendo durante todo este tiempo, he comenzado a ser más selectivo. Y también la música. Fíjate que ahorita que estás diciendo de la música, y yo sí quiero decirlo porque te agradezco infinitamente, porque yo creo que después de varias semanas que yo no había alcanzado a dormir bien, anoche dormí muy bien, porque todo, después de que yo colgué contigo, puse esa música y así es con la que estuve trabajando. Y me fui a dormir, busqué esa música especial para dormir y la puse 2 veces.